Bueno, vamos a empezar con el tema de la configuración electrónica, que es el punto final o es el sitio a donde queremos llegar después de haber revisado todos los modelos electrónicos y los números cuánticos obtenidos a partir de ellos. Entendemos como configuración electrónica la distribución de los electrones alrededor del átomo y la ubicación de cada uno de estos en los subniveles de energía o los números cuánticos que se han descrito. Se aplica para cualquier átomo en condiciones diferentes. Hay que considerarlo que se encuentra en forma aislada y lo podemos hacer, o lo que comúnmente se hace, es la configuración electrónica del estado energético más bajo, o su estado basal. En este estado se conoce como átomo no excitado. Ya recuerden que Bohr había mencionado mucho de que se podían excitar o se podían inducir el incremento de las energías de los electrones aplicándoles una fuente de energética, un fotón, un rayo gamma, algún tipo de rayo energético, y esto hacía que los electrones saltaran o cambiaran de un sitio para otro. Entonces, por lo general, cuando nosotros hablamos o hacemos la configuración electrónica, estamos hablando de un estado no excitado o un estado basal del átomo. ¿Sí? Los números cuánticos van a ser los que van a definir la ubicación de cada uno de estos electrones y son determinantes para la descripción de los niveles de energía de un electrón. Es decir, van llenándose los diferentes niveles de energía y hasta el último electrón que conforme el átomo, ese va a ser el que se va a caracterizar como los números cuánticos que representan a ese elemento o a ese átomo en particular. Para poder elaborar o para poder desarrollar la configuración electrónica hay que seguir 4 principios o 4 reglas básicas que están aquí enunciadas, ¿no? La primera regla es la regla de la construcción, en la cual habla del principio de mínima energía o regla de Aufbau. Esta regla dice que la configuración electrónica de un átomo se consigue colocando cada uno de los electrones que posee el átomo en sus orbitales, empezando por los orbitales de menor energía y subsecuentemente ir llenando los niveles hacia los de mayor energía. La segunda regla es una regla importante, conocida como el principio de exclusión de Pauli. Pauli describió o enunció que no puede haber dos electrones que tengan los mismos valores en sus números cuánticos. Para cada electrón presente en el átomo va a tener cambios en por lo menos uno de sus 4 números cuánticos. Ahí están enunciados en la diapositiva, se pueden ver las 4 letras que representan los números cuánticos, que es la N, la L, la M y la S. La N hablando del número cuántico principal o energético, la L como el número cuántico azimutal o secundario, la M como el número cuántico magnético y la S como el número cuántico spin. Por lo tanto, si hay dos electrones en un mismo orbital, estos electrones al menos van a diferir en su número cuántico S, en el spin. El spin solo puede tomar 2 sentidos. Recuerden que el spin nos indica la dirección de giro o la rotación que llevan los electrones en su movimiento y se caracteriza o se enumera como un medio. Puede ser un medio positivo en el caso que gire hacia un lado o un medio negativo en el caso que gire en el sentido contrario. La tercera regla habla de la regla de la máxima multiplicidad de Hahn y menciona que en una capa con varios orbitales de la misma energía se van llenando los electrones distribuyéndose en cada órbita de la misma energía con los espines paralelos. Es decir, que cuando se van colocando los pares de electrones, se tiene que estar invirtiendo el spin
para cada uno de los electrones. En cada rempe o cada orbital puede tener 2 electrones como máximo. Entonces se coloca primero un electrón con spin más un medio, y después se coloca el electrón con spin menos un medio. Y así sucesivamente se van intercalando, se van poniendo. Cuando veamos cómo se van desarrollando estas configuraciones, muchas veces o lo común es de que se coloquen flechas indicando el giro del electrón. Se puede poner una flecha para arriba con spin positivo o una flecha hacia abajo con el spin negativo. Y esto se va cumpliendo conforme se van distribuyendo los electrones en la configuración de mínima energía hacia energías superiores. Y finalmente el principio de la edificación progresiva, relacionada igual a la regla de Aufbau, que indica el orden del llenado de los electrones en los diferentes niveles y los subniveles, según la energía, la cual está dada por la suma de su número cuántico n más el número cuántico azimutal L. Entonces, para determinar la configuración electrónica, lo primero que tenemos que saber es de cuántos electrones se presenta el átomo. Y para poder entender o para poder ubicar el número de electrones que presenta un átomo en su estado basal, pues nos hacemos llegar o nos apoyamos con la tabla periódica de los elementos. Yo supongo que no es la primera vez que ven o revisan una tabla periódica. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tabla periódica en la cual están acomodados los elementos, si se recuerdan en las clases iniciales, en base a su número atómico, que indica el número de protones que tiene el núcleo. Entonces aquí está el ejemplo en grande, el elemento hierro, el átomo de hierro. En la parte de abajo viene su nombre completo y en la parte de arriba, con letras más grandes, viene su símbolo químico. Entonces, para el hierro, su símbolo químico es Fe, y las tablas pueden variar dependiendo de quién imprima las tablas, y se ubican los valores más importantes de estos elementos en diferentes sitios. Para el caso en particular de esta tabla, el número 26 para el fierro, que se encuentra en la parte superior derecha, indica el número atómico. ¿Qué quiere decir que fierro sea 26? Pues que en su núcleo, el átomo de fierro posee 26 protones. Y bueno, si fuera un isótopo del normal, pues sería igual el número de neutrones, otros 26 neutrones. Y para que el hierro quede con carga cero, que quede con carga neutra, pues necesita 26 cargas negativas, es decir, 26 electrones. ¿Sí? Entonces, cuando uno pida o cuando les soliciten elaborar la configuración electrónica de determinado elemento, pues primeramente hay que ubicar el elemento en la tabla periódica, en el sitio donde se encuentre, y posteriormente reconocer o saber el número atómico que presenta ese elemento. Ya con esos datos, entonces podemos pasar a realizar la configuración. ¿Sí? La tabla periódica, les decía, está ordenada de acuerdo a su número atómico, y por consiguiente, como el número atómico también va a servir para realizar la configuración electrónica, se pudiera decir que también está acomodada en orden de las configuraciones electrónicas que presentan los elementos. ¿Sí? Si vemos, están ordenadas en una especie de tabla o de retícula con filas y columnas. A las filas se les llaman periodos, serían todos estos, ¿verdad? El hidrógeno está en la fila 1 junto con el helio, luego sigue el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, etcétera, en la fila 2, con el periodo 2, y así sucesivamente hacia abajo se va numerando hasta el periodo número 7. Y las columnas se encuentran pues en forma vertical, está la 1, la 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la 18.
Y en la parte de abajo encontramos unos elementos particulares que están fuera de esa retícula y que se encuentran pues, en dos filas diferentes. Cada periodo agrupa los elementos de acuerdo con sus niveles de mayor energía y tienen su configuración electrónica. Es decir, están de acuerdo al número de elementos. ¿Sí? Aquí empezamos con el hidrógeno, el elemento más chico, que es el 1. Luego sigue helio, que es el 2. Bajamos al siguiente nivel, al litio 3, berilio 4. ¿Sí? Y vamos a ver que estos valores o esta forma de acomodo, por ejemplo, que del berilio 4 brinquemos hasta el boro pasándonos todas estas, las columnas desde la 3 a la 12, nos va a indicar cierta configuración electrónica particular que presentan los átomos que se encuentran a la derecha, y estos que quedan intermedias tienen otra configuración electrónica que comparten. Ya lo entendí. Consta de 4 bloques. Se podrían considerar el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Estos bloques, como ven, están relacionados con el segundo número cuántico. Ya habíamos dicho que el primer número cuántico está relacionado con el periodo, ¿sí? Entonces, el número cuántico... ¿Alguna pregunta? Pero no tengo mucha pila, entonces lo que me dure. A ver, para alguien que tiene audio. Bueno, entonces decíamos que el primer número cuántico está relacionado con el periodo o el sitio, la fila en donde se encuentran los elementos, y el segundo número cuántico está relacionado con la ubicación de las columnas, ¿sí? Donde está un bloque 1 o el bloque S, que serían para la columna 1 y 2, el bloque P, que serían desde la columna 13 a la 17, y el bloque D, que sería de la columna 3 a la columna 12, y el bloque F, que serían estas dos filas que se encuentran afuera de la retícula. Aquí está el ejemplo. Todos los que están a la izquierda se encuentran en el bloque S, todas sus configuraciones terminan en el orbital S, y dependiendo de dónde se encuentra en el periodo, pues va desde la S1 hasta la S7. Todos los de la derecha se ubican en el bloque P, sus configuraciones terminan en P, desde el P2 hasta el P6, y todos los del bloque D se encuentran intercalados en medio, ¿verdad? Desde la columna 3 hasta la columna 12, desde D3 hasta D6, y finalmente el bloque F, que son las dos filas que están abajo, F4 y F5. Para poder ir construyendo la configuración electrónica de los elementos, podemos hacernos uso, o se ha desarrollado un diagramita muy sencillo, muy útil para realizarlo, que sigue una regla conocida como regla de las diagonales, a través de un método, ¿verdad? O método del serrucho, ¿sí? Aquí vemos cómo se va a ir llenando la prioridad, empezando desde la parte superior, y vamos a ir bajando en forma diagonal en este sentido, ¿no? Entonces, primero vamos a llenar el orbital o el nivel 1s, ya que se haya llenado el orbital 1s, si es necesario, o si existen más electrones por acomodar, pues bajamos al segundo nivel o al orbital 2s, y después, si necesitamos seguir llenando o usando electrones, pues empezamos con el 2p y seguimos con el 3s, ¿no? En este sentido, como de zigzag, inclinado. Por eso es que se llama técnica del serrucho. Este diagrama lo vamos a tener que memorizar, lo vamos a tener que tener bien desarrollado, impreso o elaborado. Es muy sencillo, ¿verdad? Nada más hay que poner una columna con 7 filas, y la primera columna se pone del 1 al 7 y todos son
en S. Después la siguiente columna se pone desde el nivel 2 hasta el nivel 7, y luego la tercera columna se pone desde el nivel 3 hasta el nivel 6, y la última columna se acomoda del 4 y el 5F. ¿Sí? Aquí también se indica cuántos electrones se pueden estar ubicando dependiendo de la forma del electrón. Si se fijan, aquí ya estamos hablando del primer número cuántico, el número n, que está aquí simbolizado con el número que tenemos a la izquierda del simbolito, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Son los 7 posibles valores que podría tomar el número atómico n. Y a la derecha tenemos la forma del subnivel, que puede ser S, puede ser P, puede ser D o puede ser de F. Esto corresponde entonces al segundo número cuántico, el azimutal o el número cuántico secundario. Y bueno, aquí se encuentran, y cada uno de estos orbitales o rempes puede tener un máximo de ubicación de electrones. Para el caso del orbital S, solamente se puede o se llena con 2 electrones solamente. El orbital P acepta hasta 6 electrones. El orbital D puede aceptar hasta 10 electrones. Y el orbital F acepta hasta 14 electrones. Ahorita vamos a ir viendo cómo es que, por qué es que estos orbitales incrementan el número de electrones. Acuérdense que el número atómico azimutal o secundario indica la orientación que puede tomar cada uno de estos orbitales. Por ejemplo, la configuración electrónica del hidrógeno es la más sencilla, ya que su número atómico es 1, y solamente tiene un electrón en sus órbitas. Entonces, para poderlo realizar, pues ponemos el nombre o el símbolo del elemento, y en la parte izquierda, en la parte de abajo, le podemos poner el número atómico que corresponda a ese elemento. Se pone 2 puntos y luego vamos usando este diagramita, ¿verdad? Entonces, como el hidrógeno solamente tiene un electrón, pues ocupamos el primer nivel, el 1s, que puede aceptar hasta 2 electrones, pero para el caso particular del hidrógeno, pues solamente requerimos poner aquí un electrón. Y entonces se llena el nivel 1s1, que corresponde al símbolo del electrón. Aquí no está representada la flecha, pero se puede poner. Vamos a ver algunos esquemas de cómo se representaría la flecha en otros elementos. Para el caso del flúor, el flúor tiene un número atómico de 9, y entonces eso quiere decir que tiene 9 protones en su núcleo, y que para que sea de carga negativa, de carga neutra, necesita 9 cargas negativas correspondientes a 9 electrones. ¿Sí? Y entonces hay que ocupar o hay que ir llenando los niveles energéticos de 9 espacios para 9 electrones. Y volvemos a utilizar el diagramita del serrucho, y ocupamos el primer nivel 1s, que acepta 2 electrones. Entonces ya se ocuparon o ya se utilizaron 2 electrones del primer nivel, y todavía quedan electrones por acomodar. Entonces seguimos con la técnica del serrucho, bajamos al nivel 2, al segundo nivel 2s, y volvemos a ocupar 2 electrones. De esa forma ya se utilizaron o ya se acomodaron 4 de los 9 que requerimos, pero seguimos sin completar el número de electrones necesarios. Entonces tenemos que seguir con el siguiente subnivel, que sería el nivel 2p. Este nivel 2p puede aceptar hasta 6 electrones. Si vemos la suma de los electrones, 2 del nivel 1s, 2 del nivel 2s y 6 del nivel 2p, sumarían 10 electrones.
y solamente necesitamos acomodar 9. Entonces aquí va a haber una sobra. Tenemos ya espacio suficiente y hasta nos sobra un espacio para acomodar estos electrones, ¿no? Entonces, si vemos aquí, ya se están representando como los vamos usando. El nivel 1S tiene sus 2 electrones, el nivel 2S tiene sus 2 electrones, y el nivel 2P llega hasta 5 electrones para sumar los 9 electrones que requiere el flúor. Y ahí termina su configuración electrónica. La misma manera para el potasio, pero en este caso pues tenemos 19 electrones. Nuevamente vamos usando el diagrama que vimos anteriormente, llenamos el primer nivel 1S2, el segundo nivel 2S2, el segundo nivel del P, 2P6, con esto llevamos 9, llevamos 10 electrones acomodados y todavía nos faltan 9 por seguir acomodando. Entonces regresamos otra vez a nuestro diagrama y después del 2P sigue el 3S. Usamos el 3S, llenamos otros 2 electrones y todavía nos quedan 7 electrones por acomodar. Seguimos la secuencia de forma de serrucho. Utilizamos el nivel 3P para acomodar otros 6 y ya con esos aquí tendríamos 18 electrones. Pero todavía nos falta un electrón más por acomodar y bajamos al siguiente nivel, 4S. Y con esto completaríamos los 20 electrones, pero solamente necesitamos llenar 19. ¿Sí? De forma que el potasio en el nivel 4S no tiene 2 electrones, porque solamente requiere tener 1. El galio, pues, se hace cada vez más grande su configuración o más compleja su configuración electrónica, pues porque van subiendo, en este caso, el número de electrones que hay que acomodar y lo tenemos que ir haciendo hasta llenar 31 electrones. Y lo vamos viendo aquí, el 1S, el 2S, el 2P, el 3S, el 3P, el 4S. Y como todavía nos falta acomodar más electrones, ya empezamos a usar el tercer nivel o el tercer tercer subnivel, el tercer número cuántico D, ¿sí? Tenemos el 3D que ocupa 10 electrones y todavía nos falta acomodar un electrón más y ocupamos el 4P con un electrón. Y bueno, así se va formando, ¿no? Entonces, miren, aquí está un diagrama de los orbitales de los 10 primeros elementos con los números atómicos más bajos, desde el 1 hasta el 10, y vemos cómo el hidrógeno, pues solo tiene un número atómico de 1, solamente tiene un electrón y utiliza solo el nivel 1S hacia arriba, ¿sí? Aquí ya vemos el sentido del spin con la flechita que les mencionaba, indicando hacia arriba que es positivo, es más un medio. El helio es el elemento que tiene 2 electrones, ¿sí? Y entonces ocupa igualmente el subnivel 1S, pero con los 2 electrones llenando su orbital, y ponemos, como las reglas mencionaban, primero un electrón hacia arriba y luego otro electrón hacia abajo. Después el litio, que ya lleva 3, ya está ocupado todos los orbitales del REMPE, los electrones del 1S, y requerimos usar otro, o ocupar otro sitio electrónico, otro REMPE, para colocar 3. Y así se van colocando. Se coloca uno primero, después el otro en el sentido contrario, luego uno hacia arriba, y luego el otro en el sentido contrario. Aquí ya empezamos, a partir del boro, empezamos a utilizar el orbital P. Si recuerdan, habíamos dicho que el orbital P tenía capacidad para recibir o para acomodar hasta 6 electrones. En realidad también tiene sus REMPes que solamente pueden ocupar 2 electrones por posición, igual que el S. Solamente que el orbital P puede tomar 3 configuraciones o 3 niveles o 3 formas moleculares posibles. Aquí, en este ejemplo, entonces, cada uno de estos orbitales P se determina o se describe o se diferencia por un subíndice
que puede ser el 2px, el 2py y el 2pz, así es como lo denominan, o también le pueden poner 2p1, 2p2 y 2p3. En el caso particular del orbital P, tiene 3 orientaciones, la X, la Y y la Z. El orbital D ya lleva 5 orientaciones. Entonces, o tenemos que usar las 5 últimas letras, ¿sí? Tendríamos que utilizar la W y la V para poder completarla, o le podemos poner D1, D2, D3, D4 y D5 para ir ocupando estas orientaciones, y el orbital F puede obtener hasta 7 diferentes orientaciones, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que ingresar las 7 últimas letras del abecedario, o 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y vamos a ir acomodándolos. El acomodo en el orbital P no es tan parecido como en el orbital S. Como el orbital S solamente tiene un sitio o una rempe, pues primero se acomoda el electrón hacia arriba, el spin positivo y luego el spin negativo para 1s y para 2s. Pero cuando ya vamos utilizando el orbital P, primero hay que ir utilizando cada una de las orientaciones, ¿sí? El boro, como nada más tiene un electrón, pues lleva su electrón positivo hacia arriba, y el carbono, que ya lleva 6 electrones, pues va acomodado un spin para arriba en el orbital que tiene la orientación X, y el siguiente no se pone, no se llena el orbital X, sino que se utiliza la orientación Y. Entonces presenta 2 spines positivos, uno que va a estar ocupando el X, otro que va a estar ocupando el Y, y en el caso del nitrógeno, que lleva 7, entonces ocupamos el orbital PZ, ¿sí? Y hasta que se ocupan las tres orientaciones, si seguimos necesitando o si el elemento tiene más electrones, pues se empieza a llenar ahora sí el 2px, se pone el spin negativo, el flúor que ya tiene 9, se pone el otro spin negativo, ¿sí? Y este es el orden en el que se deben de ir colocando los spines. Y así va a pasar de una forma similar para cuando llenemos los orbitales D y F. Primero vamos llenando uno en cada orientación, y ya que se llenaron todas las orientaciones, vamos poniendo su complementario en el sentido negativo hasta completar la orientación completa. ¿Sí? En el caso del neón, pues se llena todos los 3 orientaciones del orbital P, quedan completos con sus 2 electrones positivos y negativos, o con sus spines positivos y negativos. Y si ya tuviéramos el siguiente elemento que tiene 11 electrones, pues ocuparíamos el siguiente nivel 3s, y así sucesivamente, ¿no? Aquí hay 2 ejemplos que podemos revisar, ¿sí? La indicación dice elaborar la configuración electrónica y identificar los números cuánticos de los siguientes elementos: el boro, el yodo, el manganeso y el cobre. Entonces empezamos con la configuración del boro. Necesitamos tener nuestra tabla periódica o conocer el número atómico del boro. En este caso, el boro tiene el número atómico 5. Aquí lo representamos, su símbolo y su número atómico. Y utilizamos el diagramita del serrucho, ¿verdad?, de las diagonales, para ir llenando los niveles. Entonces usamos el primer nivel 1s, decíamos, acepta hasta 2 electrones. Ponemos 1s, se le pone su rayita, y arriba de el nivel electrónico vamos colocando los spines. Spin hacia arriba positivo, spin hacia abajo negativo, llevamos 2 electrones acomodados, seguimos con el diagrama y tenemos que utilizar el nivel 2s. Colocamos 2s, que recibe también 2 electrones, y le conectamos sus spines, spin hacia arriba positivo, spin hacia abajo negativo, y todavía nos queda un electrón por acomodar. Entonces utilizamos el nivel del suborbital 2p. Acuérdense que el 2p tiene 3 orientaciones. Aquí ya no les puse px, py, pz, pero están los 3 espacios. Las 3 rayitas corresponden a las 3 orientaciones del orbital 2p, y solamente requerimos
acomodar un solo electrón, y entonces colocamos el primer electrón hacia arriba, que indica que su spin es positivo. Ahora, ¿cómo podemos identificar los números cuánticos correspondientes al último electrón que acomodamos en el átomo del boro? En base a los datos que realizamos o que elaboramos con su configuración electrónica, ¿no? Tenemos los 4 números cuánticos: el N, el L, el M y el S. Los más fáciles de ubicar o los más rápidos para ubicar serían el N y el S, ¿sí? El spin. ¿Qué spin sabemos? Pues vamos viendo, dependiendo si la flecha queda hacia arriba o queda hacia abajo en el último electrón que colocamos, siempre va a ser el valor 1/2, pero puede cambiar el signo, positivo o negativo. En este caso, como el valor de P quedó con el electrón con la flecha hacia arriba, sería positivo, ¿no? Entonces el número cuántico S o spin del boro es más 1/2. Ya ubicamos el primer número cuántico. El segundo número cuántico está relacionado con el nivel energético. Puede tomar valores desde el 1S hasta el S7. ¿Cuál vamos a poner? Pues el más grande que se encuentre en nuestra configuración. Tenemos el 1, pero tenemos un número más grande que es el 2. Y entonces buscamos en todos los suborbitales que se utilizan para ubicar los electrones, y el número más grande que aparezca, ese va a ser el valor N, ¿sí? Entonces el valor N para el boro 5, N es igual a 2. Luego buscamos el valor o el orbital, el número cuántico azimutal, L. ¿Cómo se va a definir? Pues dependiendo de la última forma o la última estructura de los orbitales que encontramos, ¿sí? Decíamos, existen los orbitales con forma S, los orbitales con forma P, los orbitales con forma D y los orbitales con forma F. Si se recuerdan, cuando definimos este número cuántico, decíamos que podía tomar cualquier valor que iba desde 0 hasta n-1. ¿Sí? O sea que en este caso, si n es igual a 2, los valores que puede tomar el orbital podría ser 0 o 1. ¿Sí? Y bueno, se define como que cuando termina el electrón en un nivel S, su valor va a ser 0. Si encontramos una S, con el último electrón en una forma S, el valor es 0 del número cuántico L. Si termina en la forma P, el valor va a ser 1. En este caso, como termina dentro del 2P, su valor es 1. Si llegara a terminar en las formas D, su valor va a ser 3. Y si termina en la forma F, ¿no es cierto? El valor 3, su valor va a ser 2. Y si termina en las formas F, su valor va a ser 3. ¿Sí? Entonces, para las terminaciones S son 0, para las terminaciones de P son 1, para las terminaciones de D son 2, y para las terminaciones de F son 3. Ese es el número cuántico L que vamos a encontrar. Y finalmente, para ubicar el número cuántico magnético, ese es el que pudiera ser más complicado de reconocer o identificar, pues se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, en el caso de que terminaran en los valores S, pues solamente hay una rayita por nivel, ¿sí? Entonces ese valor pues, sería igual a 0 para los valores S. En el valor P, por ejemplo, en el orbital P, habíamos dicho que teníamos 3 orientaciones, ¿sí? La X, la Y y la Z. Y entonces lo que se hace es de que en el orbital intermedio, en el de la mitad, se pone el valor 0.
el orbital que queda a la derecha o los orbitales que quedan a la derecha van sumando una unidad hacia lo positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, el 2p tiene el rempe 0 en medio. Este rempe de aquí de la derecha tendría el valor más 1 y el rempe de la izquierda o la rayita de la izquierda tendría el valor menos 1, ¿sí? Entonces aquí quedaría menos 1, 0, 1. Y hay que ver en qué posición colocamos el último electrón. Como en este caso el último electrón se colocó en la rayita de la izquierda comparada a partir de la intermedia, entonces este valor sería menos 1. Y entonces ya tenemos los números, los 4 números cuánticos correspondientes al electrón, al último electrón del boro de 5 electrones, que sería n igual a 2, l igual a 1, m igual a menos 1 y s igual a más 1/2. Y por lo general se representan, no es necesario poner las letras, se pueden representar los valores, los 4 valores, separados por coma, sería 2, 1, menos 1, más 1/2. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dime. Por ejemplo, para sacar el del hidrógeno, el número cuántico magnesio, ¿cómo sería? El magnético. Magnético, perdón. Sí, pues entonces mira, se van utilizando, como este nada más tiene una sola rayita, esta rayita correspondería al valor 0. Cuando terminan o cuando el electrón queda en la forma esférica o S, siempre va a ser 0. Cuando terminan en P, puede tomar valores de 0, de menos 1 o de más 1. Cuando terminan en D, aquí tenemos un ejemplo más desarrollado, un poquito más complejo para que pudiéramos ver. Decíamos que tenía 5 orientaciones, hay que poner 5 rayitas. La rayita del medio es el valor 0. Y luego a las que quedan a la derecha se les va sumando una unidad. Entonces este sería el valor más 1 y este sería el valor más 2. Y para la izquierda se les va quitando una unidad y van quedando en negativo. ¿Sí? Este sería el menos 1 y este sería el menos 2. Pero los valores S nada más tienen un nivel 0. Entonces en el caso del hidrógeno sería el número N1, ¿verdad? Porque normalmente tendríamos este electroncito de aquí. El segundo valor L sería 0. El valor M sería 0. Y el valor spin sería más 1/2, ¿sí? Así es como se define el electrón del hidrógeno. 1, 0, 0, más 1/2. Aquí tenemos el caso del yodo. El yodo tiene 53 electrones. Y entonces vamos usando esta técnica. 1s, ponemos 2 electrones. 2s, ponemos 2 electrones. 2p, llenamos con 6 electrones. Seguimos utilizando el 3s, 2 electrones. El 3p, 6 electrones. El 4s, 2 electrones. Todos estos ya sumarían 20 electrones. Luego el 3D tiene para 10 electrones, ponemos las 5 rayitas, llegamos al 30. Después el 4P serían 36, el 5S 38, el 4D sería 48 electrones y llegamos hasta el 5P, siguiendo este orden, ¿sí? En el 5P se llenan los electrones. Acuérdense que primero, para el caso del P, primero vamos a ir llenando los electrones del sentido X hacia arriba, luego del sentido Y hacia arriba, luego del sentido Z hacia arriba, y como todavía tenemos que acomodar 2 electrones más, entonces ya utilizamos los espines negativos con la flecha hacia abajo en el X y en el Y. Este de aquí es el último electrón que colocamos y es el que nos va a servir para identificar primero el spin. Como quedó el último que colocamos quedó hacia abajo, su spin es negativo. Segundo, el N vamos a tener que buscar el número más elevado en el nivel energético, ¿sí? Tenemos 1, 2, 2, 3, 3, 4.
El más alto es el 5. Aquí lo tenemos, 5S y 5P. Entonces su valor N es 5. Luego el valor L lo vamos a ubicar, como tenemos aquí en el orbital P el último electrón colocado, este sería el valor 0, no es cierto, pero ese es del magnético. El valor P, ¿verdad? Como es una forma P, el valor P adquiere el número 1, acuérdense, el S es 0, el P es 1, el D es 2 y el F es 3. ¿Sí? Como terminamos en P, entonces su valor es 1. Y luego finalmente el número magnético, decíamos, el que queda en medio queda 0, el de la derecha queda 1 y el de la izquierda queda menos 1. Como ubicamos este electrón en el último, fue el Oiga, último profe, ¿por qué el yodo es negativo en el spin si el último que colocamos es hacia arriba es positivo, ¿no? No, mira, acuérdate, vamos a ir colocando los electrones dependiendo de la orientación. El primer electrón que colocamos en el 5P va hacia arriba, sería este. Viene el segundo electrón, no lo vamos a colocar aquí. Aquí ya está puesto porque pues no lo hice, o sea, ya está terminado el ejercicio, no vamos en secuencia. El siguiente electrón que tendríamos que colocar sería este. También para arriba. ¿Sí? Imagínate que estamos aquí en este, si tuviéramos que colocar 6, entonces colocamos aquí el sexto. Y si tuviéramos que colocar 7, colocamos aquí el séptimo. Primero los que van para arriba. 3 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y si quisiéramos colocar ya el octavo, pues hay que colocarlo aquí hacia abajo. Y luego el siguiente hacia abajo. Entonces se van llenando primero las diferentes orientaciones y después se van completando en caso que sea necesario, ¿sí? Entonces, este fue fue el primero que colocamos en el 5P, luego colocamos este de acá, y luego colocamos este de acá, y como todavía nos falta colocar más electrones, regresamos otra vez al nivel X, o a la orientación X, y colocamos este para abajo, y luego este para abajo. Por eso es que el spin queda negativo, ¿sí? Sí, muy bien, ya me quedó claro, gracias. Otra vez, ¿por qué es un medio? El valor medio es el valor que siempre se les da. O sea, desde que lo definieron, el valor spin solamente puede tomar valor de un medio. Pero lo que cambia es el signo. Positivo, negativo. Okay. Positivo, negativo, dependiendo de la flecha. Depende del elemento. Más que otra cosa, depende del último electrón, ¿verdad? De la flecha, la dirección de la flecha. Si va para arriba, si va para abajo. Si va para arriba es positiva y si va para abajo es negativa. ¿Sí? Me confundí con eso. Por eso último que dijo. Pues mira, el valor spin solamente puede tomar el valor medio, un medio. No toma otro valor. Sí, eso sí lo entendí, Lo que cambia, pero de positivo o negativo. El positivo es cuando la flechita termina hacia arriba, como en este caso, como en el boro. El último electrón le tocó flechita hacia arriba, es positiva. En el yodo, el último electrón que colocamos fue este de aquí y terminó viendo hacia abajo la flecha. Entonces es negativa, menos un medio. Okay. Miren, vamos a hacer varios ejercicios. Ahorita para empezar ya se cumplió la hora, pero nos quedó pendiente el manganeso y el cobre. Traten de hacerlos ustedes y los revisamos. Y les voy a dejar tarea de que vayan haciendo de diferentes elementos su configuración y obteniendo sus números cuánticos. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Sí, sí, profe, gracias. Bueno, empiecen con manganeso y cobre y después yo les mando una lista de otros elementos que puedan ir trabajando. Cámara, gracias. Bueno, a ver, de los compañeros que no pasaron lista o que llegaron un poquito después, Humberto Enríquez, ¿se conectó?